No hay un facto más grande en este mundo que el Goku le gana. Pero ya hablando en serio, ¿qué tan fuerte es realmente la cabra? Y más importante, ¿hay alguna forma de entender o escalar su poder sin caer en contradicciones? No, no se puede. Y es normal, Dragon Ball no es un producto que está hecho para que tú lo escales. Las propias guías oficiales están llenas de contradicciones y a la propia obra como tal, respetar su sistema de poder como progresiones y consecuencias lógicas no es algo que tampoco le representa una prioridad. Vaya, el Power Scaler acaba de descubrir que la obra que intenta escalar no fue hecha para hacer Power Scaling. Debió ser una sorpresa gigante. Pero aún así, trataremos de hacerlo. Trataremos de dar fundamento a esa frase que ha hecho llorar a tanta gente, respondiendo el por qué Goku le gana. Entonces, ¿cómo escalar al mejor de todos los tiempos? Pues yo lo hice bajo el siguiente parámetro. Lo visto en el manga marcará la pauta lógica como base principal, y los datos oficiales proporcionados por las guías, como también las adaptaciones animadas o películas, se usarán solamente si se pueden adaptar a la lógica establecida por el manga, o si el manga a su vez puede adaptarse de forma coherente a esos datos. Dicho esto, hay que partir por un principio básico por el cual se rige la progresión en Dragon Ball, y es la escala lineal, donde el poder es casi siempre un indicador directo de la capacidad de daño, velocidad, defensa y destrucción. Esto quiere decir que para la mayoría de los personajes, en este caso Goku, sus características estarán determinadas por el nivel de pelea que tenga en ese momento. Es decir, un aumento de 5 puntos aumentará en 5 puntos todos sus atributos, aclarando claro que un mismo atributo puede subdividirse según la acción que esté realizando el personaje. Como la velocidad, que puede ser dividida en velocidad de vuelo, como el tiempo que se demora un personaje en recorrer una distancia específica, y la de combate, como la rapidez con la que un personaje puede luchar activamente. De igual forma, la fuerza de un personaje no es un valor único, sino que se puede dividir según cómo se manifieste. Por ejemplo, la fuerza de levantamiento indica cuánto peso puede levantar, empujar o sostener un personaje. Sin embargo, esta medida no captura toda la fuerza del muñeco, porque la fuerza también puede expresarse de otras maneras. Como la capacidad destructiva, un personaje podría destruir una montaña usando energía, pero eso no significa que pueda levantarla físicamente, ya que hablamos de dos aspectos distintos de un mismo atributo general. Por ello también vamos a aclarar la potencia de ataque, que es la cantidad de energía que un personaje puede usar en un golpe, independientemente del tamaño del área afectada, cosa que será bastante conveniente porque nos ayudará a llenar posibles inconsistencias que encontremos en el camino, respondiendo a la pregunta de ¿por qué ese ataque no causó el daño que se supone puede causar el personaje? Siempre que veas ese tipo de inconsistencias, la potencia de ataque lo hizo. Obviamente vamos a tomar principalmente la capacidad destructiva, que viene siendo lo que efectivamente se destruye cuando se usa un ataque o técnica como base principal para estimar qué pueden hacer los personajes. Es necesario considerar también que los muñecos de Dragon Ball pueden aumentar múltiples veces su nivel de poder en un ataque concreto sin que este refleje su nivel real, o crear técnicas de un nivel de destrucción específico que puedan afectar a personajes más fuertes. Y por último a resaltar, el Ki anula hacks, o bueno, No exactamente. los hacks son habilidades que modifican o manipulan aspectos como el tiempo, la mente, la materia o la realidad sin depender de fuerza física o energía. Ahora, cuando digo que el Ki anula hacks, me refiero a que este, en efecto, puede hacerlo solo si se cuenta con una gran cantidad de Ki, asumo yo, superior al usuario del hacks, aunque no en todos los casos, o si en su defecto, el usuario moldea o prepara el Ki para anular el efecto de un hack en específico. Esto claro en base a la obra donde hemos visto cómo se pueden sobrepasar técnicas que manipulan el tiempo, que manipulan la mente, ¡Sexo! o directamente anular efectos mágicos. Ojo, los personajes pueden verse afectados por hacks, pero recalco, si su poder es lo suficientemente alto, a pesar de caer en una de estas habilidades, aún podría hacer uso de su poder o conciencia. No porque el hacks no haya sido efectivo en él, sino porque este lo supera por mucho en poder bruto. Pero entonces, ¿cuál es el poder de Goku? ¿Cuáles son los numeritos que le tenemos que asignar? Bueno, vamos allá. Ya sabemos que no tenemos niveles oficiales después de la saga de Freezer, y de hecho los oficiales tampoco es que estén exentos de contradicciones por doquier. Por ello debemos tomar una medida que nos sirva principalmente para evidenciar qué pueden hacer los personajes con ese poder, y afortunadamente la tenemos. En el capítulo 85 del manga se le afirma que con el poder que tiene en ese momento es capaz de destruir la Tierra junto con todo el sistema solar fácilmente. Tomaremos estas palabras de Cell por válidas y asumiremos que este es capaz de destruir un sistema solar. De esta manera utilizaremos sistemas solares como unidad de medida para saber qué pueden hacer los personajes con sus poderes.
Teniendo en cuenta que con el brazo mondarillado, Gohan dice que solo le quedan la mitad de sus fuerzas, voy a darle un 0.75 en esta escala, viendo cómo iba perdiendo el choque de energías. También validaremos esta cantidad viendo la preocupación que mostró ante el incremento de las fuerzas de Cell, y sustentaremos su victoria en el choque de poderes en base a como explicamos, pudo cargar un ataque más fuerte que su poder total en ese momento, apoyándonos también en la ayuda que proporcionó Vegeta para que el ataque fuera efectivo, dándole a Gohan un total de 1.5 con su energía completa. Ya en la saga de Buu sabemos que tanto Goku como Vegeta en fase 2 se encuentran a la par y superaron a este Gohan, y por eso les daré a ambos un 1.8. Esto claro, teniendo en cuenta las palabras de Piccolo, quien nos hace saber que, si bien el Prime de Gohan está por debajo, no se encontraba muy lejos del nuevo poder de Vegeta. De esta manera, los personajes aún se mantendrían dentro del rango sistema solar. Pero entonces, ¿por qué Vegeta en su explosión solo causa un cráter? La potencia de ataque lo hizo. Teniendo este punto como base y aprovechando la progresión lineal de la serie y la información oficial de los multiplicadores del Super Saiyajin, obtenemos un total de 7,2 sistemas solares para Goku Super Saiyajin 3, aplicándole el por 4 a la fase 2. Y ahora Kid Buu nivel galaxia. Miren, sé por qué escalan a Buu y demás personajes del final de Z a este nivel o incluso superiores, pero las bases y argumentos que dan para esas escalas se sostienen con representaciones del anime, que sí, con solo ver esto sabemos que son infinitamente superiores a los del manga. Pero ahí está la cosa, en el material de origen esto no pasa, a menos que interpretes de forma muy libre los acontecimientos del manga y las explicaciones de las guías. Y es que a veces la gente no toma en cuenta la magnitud de las cosas que quiere evaluar. Centrémonos por un momento en el mundo mortal de Dragon Ball, que es donde encontramos la representación del espacio exterior. Salvando las diferencias obvias con el mundo real, Dragon Ball respeta varios aspectos cosmológicos, como lo es el tamaño de la Tierra y de la Luna, y un sistema solar que podemos deducir no dista mucho del de nosotros en cuanto a posición de planetas, distancias, etc. También se menciona la existencia de la Vía Láctea, y más importante aún, la idea de un número de galaxias descrito en el manga como vasto, incontable o innumerable. Si asumimos que su Vía Láctea es igual a la de nosotros, hablamos de una cantidad que parte de al menos 100.000 millones de estrellas. ¿Quiere alguien explicarme cómo pasa un personaje de poder destruir una estrella a destruir 100.000 millones de las mismas para catalogar a los personajes como galácticos? A fin de que los personajes puedan realizar al final del manga las hazañas que varios les otorgan, tendríamos que inventar multiplicadores completamente arbitrarios o nerfear la cosmología de la serie para que de alguna manera esto tuviera más sentido. Nuevamente, una galaxia mediana como la Vía Láctea contiene como cantidad más baja 100.000 millones de estrellas. ¿Cómo vas a hacer que los personajes logren una hazaña de tal magnitud si esto no puede verse sustentado en el manga? Por eso nuestro pico máximo para Goku como para el resto de personajes del final de Z será multisistema solar, con 7,2 sistemas solares como capacidad destructiva para el protagonista. Y ojo, con esto me refiero a que Goku podría destruir 7 veces nuestro sistema solar, no que de un ataque pueda borrar 7 sistemas solares a la vez, porque para eso se requiere una cantidad aún mayor de energía, ya que también se deben cubrir las distancias entre un sistema solar a otro. Y por cierto, hacer sentir tu ki en una parte específica del universo no te escala universal. Eso solo quiere decir que personajes que saben detectar ki sintieron uno excepcionalmente alto a lo que normalmente se encuentra. Por ejemplo, no porque Goku haya detectado el ki de los Namekusei implica que ellos tuvieran un poder inmenso, sino que simplemente su energía fue perceptible a una gran distancia. Diferente sería si el ki del personaje causara consecuencias visibles en toda la estructura del universo. Y tampoco te escala a ese nivel aguantar una embestida débil de una Genkidama universal. ¿Tanquearla? Sí. ¿Ser desintegrado por ella? Como que no. Pero no te preocupes si te duele que los personajes al final de Z sean débiles, que no jodas, pueden destruir sistemas solares, porque estamos a punto de entrar en Dragon Ball Super, y esto solo quiere decir una cosa. Porque aquí la arbitrariedad en los poderes no es que venga de ti o de mí, fans promedios en la conversación más nerda de la historia, sino que viene del propio manga. Para Super, nuevamente necesitamos un punto de referencia para el poder destructivo, y hablamos que desde el inicio los personajes tras un intercambio de golpes ya son capaces de destruir el universo. Y lo peor no es eso, lo peor es que luego de este choque de puños, Goku dice explícitamente haberse hecho más fuerte. Hay gente que se empeña en atribuirle multiplicadores al Super Saiyajin Dios, y cualquiera que vean siempre va a ser algo sin sentido.
Por ejemplo, si quisiéramos hacerlo en base a su capacidad destructiva, asumiendo que en efecto la fase Dios es universal, partiendo de la escala estelar que aplicamos a la fase 3, tendríamos que especular la cantidad de estrellas que existen dentro del mundo mortal y las que en teoría podrían ocupar el espacio tanto del más allá como del reino de los demonios y el reino Kaioshin. Pero claro, partimos de la base de que en Dragon Ball existen incontables galaxias compuestas por un mínimo de 100.000 millones de estrellas cada una. Atribuirle un multiplicador a esta fase es hablar de una operación exponencial que en primera instancia ni siquiera sabrías leer. Hablamos de multiplicar por cuatrillones, sextillones o vete a saber tú el tamaño que le otorgues al universo 7 al poder que le dimos a la fase 3. Y siempre tomando en cuenta que ni siquiera estamos prestando atención de la existencia de estrellas y galaxias más grandes que la nuestra, así como sus distancias u otros elementos cósmicos. El salto que hace Super es simplemente descabellado. La destrucción universal no es cualquier pendejada, no por nada. En cuanto a lore, sabemos que esta es una fase que está en una liga completamente diferente a cualquier poder visto en el manga original, haciendo alusión a que los muñecos accedieron a un mundo al cual ni siquiera podían imaginar. ¿Pero Goku pudo hacer esto solo o necesita la ayuda de Bills? Bien, por la lógica interna de la serie, para que dos personajes intercambien golpes y ninguno ceda, ambos deben tener un nivel de poder similar en el momento del choque. Sabemos que para los dioses de la destrucción, eliminar cuerpos celestes es un chiste, pudiendo acabar con un universo por mero capricho de un momento a otro sin mayor esfuerzo. Por otro lado, para Goku este era un combate de vida o muerte. Por ello, el nivel que debió tener este para soportar los ataques de un Bills que jamás fue en serio es acorde con la hazaña que se presenta. Sumado a esto, más adelante en el manga nos confirman cómo esta fase puede dar un combate a nivel de los dioses. La hazaña también la podemos confirmar con el anime de Dragon Ball Super, que si bien posee su propia continuidad, el manga inicialmente empezó siendo una adaptación promocional del mismo. Con esto, Goku entra perfectamente en la categoría universal, aclarando claro que el universo 7 es uno finito, por las menciones del manga de poseer un borde y un centro. Sin embargo, sabemos por la de Senshu 4 que este se expande infinitamente. Por ello podríamos hablar de un universo que es finito en cada instante, pero cuya expansión no tiene límite, por lo que tiende al infinito con el tiempo. Entonces, a partir del Super Saiyajin Dios hablamos de un personaje nivel universal. Galaga, eso quiere decir que siguiendo la escala lineal, la fase Blue al ser un por 50 del Dios serían 50 veces la capacidad destructiva, o sea, multiversal. Bueno, no exactamente. En efecto, siguiendo la progresión lógica, Goku ya sería capaz de destruir varios universos similares al suyo. Sin embargo, como vimos, ser universal en términos de power scaling es destruir todos los elementos celestes dentro de un espacio finito. Bajo esta definición, destruir un universo en Dragon Ball te permite entrar en este nivel, pero eliminar una mayor cantidad de los mismos solo te elevaría en esta categoría. Si bien dentro de su propio verso Goku sería multiversal en este punto de la historia, aún no entraría en la escala multiversal por fuera de él, ya que para esto necesitas trascender el espacio-tiempo. Pero Galaga, cada universo puede ser tomado como un pequeño multiverso, ya que cada división interna se referiría a un espacio-tiempo diferente. Y bueno, No exactamente, ya lo sé, ya lo sé. a ver, sí, los universos dividen sus propios macrocosmos en barreras que podríamos catalogar como dimensionales, pero los dos universos, con todas sus divisiones, comparten un mismo espacio-tiempo. Y ninguna de estas divisiones internas está fuera ni por encima de este. No son realidades separadas o independientes de las reglas generales del multiverso. Y esto es porque existe una dependencia temporal, donde la alteración del tiempo en un universo tiene efecto inmediato en todos los demás. Por eso hay leyes del tiempo que hasta los dioses de la destrucción respetan. Y cuando se alteran, se crea una nueva línea de tiempo, es decir, un nuevo espacio-tiempo donde tienen otros dos universos. Las subdivisiones de los universos solo restringen las leyes físicas locales dentro de cada una, pero estas barreras siguen siendo dependientes del único espacio-tiempo que comparten todos los universos. Para ser más concretos, el multiverso de Dragon Ball es equiparable a un universo que tenga su propio espacio-tiempo único. Para hablar de multiversal, hablaríamos de personajes que puedan afectar toda la estructura espaciotemporal de los dos universos, como lo hizo Zeno-sama borrando una línea temporal. Y sí, también es cierto que en Dragon Ball personajes con suficiente ki pueden afectar al espacio-tiempo y abrir portales dimensionales. Sin embargo, eso no significa que hayan trascendido el mismo, ya que afectar no es igual a trascender. Un personaje puede tener habilidades que posean características de dimensiones superiores sin necesariamente escalar a multiversal. La clave es la magnitud de la distorsión espaciotemporal y la naturaleza de la dimensión que están afectando. Entonces, ¿Goku solo queda en nivel universal? Bueno, ¡Hazlo, Broly! miren, si la escala en Super ya era un desnalgue, Broly llega y la termina de mandar a la mierda por completo.
y esto es precisamente por su pelea con Gogeta, donde estos literalmente rompen la realidad, van a una dimensión por fuera del espacio-tiempo que al no poder soportar la pelea se colapsa y los devuelve a la realidad. Ahora, esta hazaña no aparece explícitamente en el manga, los personajes pelearon, pero no sabemos exactamente qué ocurrió durante la batalla. Yo, personalmente, suelo considerar esta hazaña como válida porque las únicas dos películas adaptadas al manga por Toyotaro fueron prácticamente adaptaciones uno a uno con variaciones mínimas respecto a las cintas. Lo vimos con la resurrección de Freezer, aunque esto terminó por no ser canónico, y con Super Hero, que es directamente la película con cambios muy pequeños. Por lo exagerado que representa que la fusión en base sea aún más poderoso que la suma de dos Super Saiyajin Blue y que este a su vez pueda hacer uso de las fases divinas, no me parece una hazaña exagerada. Pero al final, aceptar esta hazaña o no entra dentro del criterio de cada quien. La cosa es que después de esto los personajes se volvieron más fuertes. Centrémonos específicamente en la saga de Granola, donde se parte de un guerrero más fuerte a cualquiera que exista en ese momento, incluyendo a Broly. Y esto lo hicieron 2 veces en la saga, para luego aparecer Black Freezer siendo infinitamente superior. La cuestión es que si partimos de esta hazaña, esto pondría a los personajes ahora sí en el rango multiversal bajo, Universal Plus para ser más exacto. El problema es que para pasar de Universal a Universal Plus hay un nivel de por medio, Universal alto. Y esto requiere varias características que sabemos los personajes de Dragon Ball, en este caso Goku, no tienen, como energía infinita. Este problema se da nuevamente porque las obras no están hechas para ser escaladas y respetar reglas de power scaling. Pero Galaga, entonces, ¿cómo solucionas tú este conflicto a la hora de categorizar el poder de la cabra? Pues simplemente considerando a Goku como un personaje de nivel universal, cuyos poderes pueden aumentar de manera desmesurada en momentos críticos del combate. Durante esos picos, sus habilidades y características generales alcanzan temporalmente el nivel requerido para estar en el rango Universal Plus, esto como consecuencia de su poder extremo, es decir, no hay una manipulación consciente de aspectos superiores, ya que las repercusiones de su combate se darían de manera natural por su fuerza, sin que él lo haya controlado deliberadamente. ¿Eso quiere decir que Goku puede contra cualquier personaje de la ficción? Para nada, ni siquiera es el más fuerte de su verso. Y de hecho, este nivel de poder es bastante contraproducente en términos de coherencia interna, porque por muy poderoso que sea actualmente, Goku jamás podrá desempeñar un combate a la altura de este poder, porque de hacerlo posiblemente moriría por varias de sus limitaciones físicas, como por ejemplo no sobrevivir al espacio. ¿Ve esto? ¿Lo siente? Podría romperla, pero no quiero. También, a pesar de que Bills presenta al inicio de la serie una amenaza universal, las mismas con el paso del tiempo se reducen y no van acorde con la progresión de los poderes de los muñecos. Pero ¿cómo es siquiera eso posible? La potencia de ataque lo hizo. ¿Y qué tan rápido es? Pues igual o un poco superior al Rayo McQueen. No, ya en serio, ese sí es un tema que por cuestiones de tiempo tocaremos en un video aparte, como también el tan famoso y discutido nivel base de Goku. En fin, hablamos de un personaje roto, no precisamente por las razones narrativas correctas, pero roto al fin y al cabo. Indiscutiblemente universal, cuyo pico máximo puede situarse en el límite del rango Universal Plus. Dicho esto, la próxima vez que afirmes Goku le gana, por fin podrás explicar el porqué. Si este video te gustó, me ayudaría muchísimo si te suscribes y das un like. Por acá te dejo un par más que podrían interesarte y como siempre, ¡hasta la próxima! La fuerza de nosotros los Saiyajin no se puede saber haciendo cálculos. malparido entradas de Movistar tenía razón.